Retomamos ya, vamos con Óscar Ocaña, es doctor en biología y director del Museo del Mar de Ceuta. Va a hablar de corales y cambio global. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues hola a todos, muchísimas gracias por estar en esta modesta presentación. Yo realmente me siento un privilegiado por estar aquí y haber recibido esta invitación tan amable del proyecto MIMAR, en el que estoy participando, sobre todo junto a Rogelio Herrera, que es uno de los grandes motores del MIMAR en Canarias y en la Macaronesia en general. Esto es importante porque debemos, personas como Rogelio y otras personas que gestionan en el Gobierno de Canarias y son a la vez investigadores, es muy importante para que esa sensibilidad cunda y podamos tener proyectos que hagan avanzar la exploración y el conocimiento de los ecosistemas. Quizá algunas de las diapositivas que voy a estar exponiendo por aquí, a algunos le pueden parecer demasiado obvias y simples, pero yo entendía que realmente no. Había científicos de todo pelo y que posiblemente había personas que no estaban demasiado familiarizadas con los ecosistemas, y me ha parecido oportuno hablarles de una manera general sobre los corales y sobre su importancia, ¿no?, antes de entrar en detalles concretos. En principio me encanta mucho el título de Cambio Global, se llama Congreso de Cambio Global, porque yo particularmente en los temas de cambio climático no soy un negacionista de la cuestión, que el ser humano pueda estar interviniendo y pueda estar de alguna manera acelerando el proceso de cambio en el que nos encontramos, pero realmente aquí lo importante es hablar de cambio global, que es el que nos está provocando, pues eso que han comentado otros compañeros, ¿no?, que ha sido la proliferación de especies tropicales, que está habiendo un transporte enorme, y para ello hay que tener una visión más holística y trabajar con geólogos, con paleontólogos, y volver un poco a la visión del naturalista clásico, pero consistente, que también me voy a permitir exponer un poco ante ustedes, ¿no? Bueno, los corales son un grupo muy extenso, como ya pueden imaginar, y muy variable en morfologías, y pueden habitar todos los tipos de hábitats y prácticamente ecosistemas de los océanos. Junto con las esponjas, no están prácticamente fuera del mar. Son muy raras las excepciones de nidarios, en general, que puedan colonizar zonas de agua dulce. Son los grandes concentradores de biodiversidad de nuestros mares y océanos, y realmente estabilizan los fondos, aumentan la complejidad de una manera notable, mucho más que las esponjas, y consiguen, como he dicho antes, pues desarrollar ecosistemas únicos en el medio marino, sobre todo profundo. Su interés como indicadores, sobre todo, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar también en esta exposición, reside sobre todo en lo que está comentando, que pueden estar en todos sitios, que forman comunidades propias y que sufren también alteraciones que son muy visibles y que se pueden medir. En cuanto a las concentraciones de biodiversidad, tengo unos cuantos ejemplos que ponerles. Por ejemplo, esto es un coral del Mediterráneo, se llama Astroides calicularis, y nosotros tenemos las poblaciones más importantes en el norte de África, en el Mediterráneo norteafricano. Prácticamente solamente existe un tipo de comunidad superficial en Italia, y cuando en el norte de África pues lo tenemos en superficie y hasta los 60 metros de profundidad. Lo estoy poniendo además bien al caso en Canarias porque es un primo muy cercano de la tubastrea, esa tubastrea que nos ha llegado a través de las plataformas petrolíferas y que ha empezado también a colonizar el medio marino de Canarias. Tuvimos varios proyectos relacionados con este coral, financiados por el Ministerio, y conseguimos pues una ingente cantidad de datos que nos indicaba la cantidad de especies y grupos que eran capaces de acumular en su esqueleto, remarcándose el gran carácter de concentradores de diversidad que tenían los corales, ¿no? Incluso estos, que son corales, esto es un coral predador, un coral que no forma grandes cabezos de coral, y sin embargo es capaz de crear comunidades muy ricas y muy diversas. El coral rojo parte de lo mismo, lo pongo aquí como un ejemplo también de un ecosistema, o sea, de un hábitat en sí mismo maravilloso,
que coloniza el Mediterráneo y también algunas zonas del Atlántico, todavía no muy bien explorado, y que también acumula una diversidad impresionante. Concretamente esto viene de... Perdón, me equivoqué de botón. Esto proviene de una pesca de coral rojo en aguas de Ceuta y estas son la cantidad de taxones que se perdieron asociados a aquellas pesquerías infames, ¿no? Bueno, es muy importante destacar, ¿no? Porque nosotros podemos trabajar a diferentes niveles, según lo que se quiera. Yo particularmente siempre trabajo a nivel macroscópico, pero luego hay un nivel microscópico muy importante, que es el que saca toda la biodiversidad pequeña, escondida, que tienen los esqueletos de coral, las ramas, y esto lo hacen compañeros, pues también, concretamente uno de ellos que trabaja en el Gobierno de Canarias, en este caso en Tenerife, Leopoldo Moro, que es capaz de hacer cosas tan maravillosas como esta y mostrarnos, pues este pinogónido, estos moluscos gasterópodos que son especialistas en comer gorgonia, o esta pequeña gamba, ¿no?, que también está totalmente mimetizada con la gorgonia. Y, como no, la concentración de especies tan importante, ¿no?, y tan mínimas, de tan pequeño tamaño, pues en esos bancos de corales pues también impulsan justamente los procesos de diferenciación que son propios de la evolución. Este, por ejemplo, es un nudibranquio que recientemente se describió en aguas de Ceuta, que estaba muy trabajada clásicamente desde la época del Museo de París, con varias expediciones, y sin embargo todavía sigue sacando novedades como esta. Bueno, ya hemos hablado del papel tan importante que tienen como bioconstructores, pero hay algunos corales, como por ejemplo la tubastera que nombraba antes, o el astroides, este coral anaranjado, que también cumple una función mientras está vivo, que ya lo hemos visto antes, pero también cuando está muerto, cuando se está muriendo, porque es un coral que, dependiendo de la corriente y de cómo sea la inclinación del sustrato, va cayendo de manera natural cuando las colonias tienen un tamaño apropiado y forman unos fondos detríticos propios y tan ricos como los que pueden formar los rodolitos de algas calcáreas. Bueno, en general, por hacer un resumen, el papel ecológico de los corales, ¿no?, son los grandes elementos estructurales, bioconstructores, aumentan la complejidad del sistema, por supuesto estabilizan los ambientes, incluso los ambientes de sustrato blando, crean nuevas posibilidades ecológicas y incrementan la biodiversidad. Todo eso está claro. Además son capaces de formar comunidades espectaculares, estéticamente, desde luego desde muchos puntos de vista, tiene un interés científico innegable. Bueno, empezaba hablando de la necesidad de conocimiento básico y de la necesidad que tenemos de rescatar al naturalista científico. Pues nosotros necesitamos observar en el mar, y para observar en el mar hay que estar en el mar y bucear mucho. Y luego llevarse los ejemplares al laboratorio que sean necesarios y trabajar luego también en el laboratorio. No se puede interpretar el mar a través de una pantalla de ordenador. Por supuesto, yo no acuso a nadie, pero nada más que es muy sencillo repasar la bibliografía científica que hay en nuestros días y verán que la mayoría de los trabajos científicos se publican incluso en revistas de alto impacto y, sin embargo, no tienen un conocimiento natural importante. Es decir, estos científicos no están trabajando con los organismos, sino que trabajan a través de pantallas de ordenador y de analíticas intermedias, pero no los conocen en absoluto. Y se pueden dar fallos tan monumentales, aquí está mi amiga Katy, por ejemplo, como que el amigo Reimer, ¿no?, que trabaja en un zoantidio de Hawái, ni siquiera se dé cuenta que ese animal está desarrollando, es que Katy lo va a hablar luego sobre los zoantidios, ¿no?, está desarrollando un esqueleto propio, porque ni siquiera sabe observar lo que está recogiendo. Me parece bastante lamentable en ese sentido, no porque no sea una persona válida, que lo es y puede trabajar, sino porque no tiene la formación adecuada y no pasa el tiempo suficiente debajo del agua. Y esto es muy importante. Necesitamos trabajar, entender los organismos y para ello hay que pasar tiempo, luego recoger las muestras, como he dicho antes, sacar para que otros científicos que trabajan en microfauna puedan sacar todo eso a la luz y ver en realidad la cantidad de especies de las que estamos hablando y su importancia ecosistémica. Por supuesto queremos saber cómo se reproducen, cómo es la transición de larva a pequeños corales, esto es la larva, por ejemplo, del coral anaranjado, y las enfermedades que sufren, que también las sufren, de manera natural. ¿Por qué ocurre el blanqueamiento? No hay que acudir siempre al cambio climático, hay otras razones, por ejemplo la contaminación, por ejemplo la excesiva sedimentación en el ambiente. Eso también es un aspecto importante a ir entendiendo sobre muchas especies de corales.
Lo que os comentaba antes, que por ejemplo el asteroide es capaz de crear fondos detríticos propios, ¿no? Fijaros la acumulación que hay. En algunas zonas, por ejemplo, de Melilla, puede haber 1 metro de corales acumulados de la cantidad de producción que hay, según la corriente. Y según tiene 2 caras ecológicas, en este caso una cara superficial, como le pasa a Tubastrea en Cabo Verde, que tiene una cara superficial en superficie y una cara mucho más grande, desarrollada en el fondo, y que pesa mucho más. Y por lo tanto acumula más número de especies, hay más colonias y los bancos son pues, mucho más enriquecidos. Hemos hablado antes del tema de la colonización de todos los ambientes, son indicadores, como he dicho antes, de fluctuaciones climáticas y algunos, como en el caso de esta maravilla, que son las grandes colonias de Gerardia sabaglia, que se encuentran asociadas al archipiélago Chinijo, concretamente a Montaña Clara, pues son capaces de tener edades de miles de años, según los últimos registros de especies similares en Hawái. Entonces, esto es un patrimonio importantísimo porque tiene información valiosa que tenemos que sacar, y eso sí, el laboratorio, de esos esqueletos para que nos hablen del pasado de las propias islas. Bueno, un poco para hablar 2 apuntes sobre los océanos. Por cierto, quizá el planeta Tierra se debe llamar planeta océano, dado que las 2/3 partes están sumergidas, ¿verdad? Cada año describimos, hablando de ese tema de la biodiversidad escondida, de la microfauna, se describen aproximadamente 2000 especies marinas nuevas, que se dice pronto, con las dificultades que hay para trabajar en medio marino. Hay 1,8 millones y todavía se estima que como mínimo hay 2 millones de especies marinas por descubrir. Yo creo que muchos más. ¿Por qué? Pues porque las profundidades abisales están sin estudiar, sin explorar adecuadamente. Por supuesto que además el mar conserva una biodiversidad de calidad, que no es comparable con la que hay en tierra. Es una biodiversidad de grupos, de filos que no se encuentran en tierra, como los equinodermos o los ctenóforos. Y prácticamente, como he dicho antes, la inmensa mayoría de las esponjas, de los nidarios, de los briozoos, etcétera, etcétera. Desde luego son la última frontera, son la verdadera frontera en nuestro planeta, no la última, la verdadera, porque si uno comprende que prácticamente los fondos por debajo de 3000 metros, las llanuras abisales, tienen una geografía equivalente a la superficie de la Luna y Marte juntas, pues está todo dicho y no sabemos prácticamente nada de eso. Todavía, a consecuencia de esto, quedan mundos por descubrir, no solamente los que sabemos y ya son tópicos, ¿no? De los sistemas tanto heterotróficos como autotróficos, pero es que además ya tuve la oportunidad de contemplar los enormes impactos que ocurren en montañas submarinas perdidas en mitad del Atlántico, en una campaña que me invitaron de fondos profundos en las Islas Azores. Bueno, pues ahí abajo, en 2000 metros de profundidad, ya se ven los estragos que hace la propia pesca de profundidad, que tienen destrozados los corales, hay cantidad de residuos plásticos, y todo esto está ocurriendo antes de que todos esos espacios se ordenen y se regulen convenientemente. Ya, entrando en el meollo de lo que quería explicar, ya más relacionado con mi mar, pues para poner algunos ejemplos concretos de lo que se está haciendo, del monitoreo concreto que se está haciendo, uno de ellos, de hecho en parte se ha exportado al contexto canario, pues son las mediciones del coralígeno dominado por Paramuricea clavata, que ya se puso de manifiesto en todo el Mediterráneo y yo tengo en el estrecho la estación más meridional de todas. Entonces, bueno, se trata de monitorear desde el punto de vista de variables oceanográficas finas como las variaciones de microtemperatura. Esto es un termógrafo de los que yo tengo allí. Ahora aquí en Canarias se han instalado termógrafos mucho más modernos. Y luego observar las especies como esta, en este caso, esto es una fotografía que tomé en Génova de los estragos que pueden hacer pues las algas estas y la sedimentación excesiva en las grandes colonias de Paramuricea clavata. Nos interesan mucho también los datos de oceanografía litoral, que no se conocen bien. Se conocen muy bien los grandes fenómenos oceanográficos que nos hablan siempre. Las grandes expediciones oceanográficas se dedican a las grandes corrientes, a los grandes, pero no se dedican a saber lo que pasa a nivel de los litorales, y es muy importante porque tan importantes son y funcionan de una manera similar las grandes montañas submarinas como las pequeñas y los pequeños escarpes, y tampoco sabemos mucho de ellos. Entonces necesitamos conocer, y aquí se está haciendo también, con mediciones de CTD, con correntímetros
de estos especializados que te miden toda la columna de agua desde el fondo arriba y, bueno, y tener todas estas variables bien establecidas para luego poder inferir explicaciones plausibles sobre el ecosistema, su estado y lo que está pasando, y sus necesidades y los que requieren. Esto está tomado de mi compañero King Garrabao, que, bueno, él ha trabajado muy intensamente en todas estas cosas, en todo lo que afecta a Paramuricea clavata, y podemos ver cambios de mortalidades en el Mediterráneo que son muy llamativas. Esto es una especie que sufre con la temperatura muchísimo, en el caso de Paramuricea clavata, aunque en mi región, en Alborán, pues no tenemos ese problema. En mi región lo que tenemos son problemas no asociados a cambios de temperatura, sino asociados a sobrepesca y a problemas con el sector pesquero. Pero cuando hablamos de cambio global es muy importante entender que es justamente el peor de los escenarios, que significa la unión de las variables naturales del planeta con los ruidos que nosotros introducimos. Por ejemplo, en el caso de Ceuta, cuando en mi estación de control de Paramuricea clavata están los pescadores encima de las gorgonias haciéndole justamente daño, o sea, haciéndole heridas, como las que vamos a ver a continuación, como estas de aquí. Entonces, ¿qué le ocurre a estas heridas? Que ya la gorgonia queda desprotegida y a partir de esta zona empiezan a crecerle epífitos por todos sitios. Y encima la temperatura que tenemos ahí en el litoral en la época de otoño lo que hace es que haga que haya una proliferación excesiva de esos epífitos. Y este es el principio importante que hay que entender el cambio global. No es que haya subido la temperatura, que podrá ser, básicamente, en mi opinión, un asunto planetario, sin negar la implicación del ser humano ahora con la cantidad de gases invernaderos, pero sobre todo es una conjunción de factores, en que lo principal en este caso es la sobrepesca. Bueno, más ejemplos de cómo se están haciendo este tipo de estudios. A ver, ya está. La tablilla más o menos que se propone. Bueno, en general, esto era una propuesta que quería hablar, ¿no?, para pasar a los casos de Canarias, porque lo que comentaba antes era lo que se estaba haciendo en el Mediterráneo, y ese proyecto anterior se hace desde Turquía hasta mi zona, hasta Alborán, ¿no?, y hay por lo menos 20 o 30 laboratorios implicados, lo cual está muy bien, porque se conocen bien todas las variaciones que ocurren oceanográficas y biológicas en todo el Mediterráneo. Y aquí en Canarias, bueno, pues se está empezando con este tipo de seguimiento y en la Macaronesia en general, que es muy interesante, y yo creo que tenemos que prestar atención sobre todo a los edificios geológicos, por su diversidad, por la variedad que tiene, a las características propias del medio geológico canario, que sufre avalanchas, tan frecuentes por los terremotos que se sufren en las islas volcánicas, por los escarpes tan elevados que tiene. Luego también hay una costa muy bien conservada. Hay una facilidad también, nosotros estamos poniendo en práctica un tipo de buceo técnico muy interesante gracias a que esos escarpes son muy pronunciados y que relativamente cerca de la costa se pueden hacer inversiones muy profundas. Y bueno, y que hay mucha experiencia también en todo lo que tiene que ver con los corales ya en Canarias, ¿no? Y esto me lleva al sistema único de Gerardia sabaglia, ¿no?, que comentaba antes que es esta especie, ¿no?, que es un auténtico patrimonio de Canarias, yo diría que de la humanidad, y que las poblaciones más importantes de Gerardia sabaglia que se conocen en el planeta están justamente en el archipiélago Chinijo. Y como dije antes, estos son corales que tienen miles de años de antigüedad, entonces merece la pena estudiarlos, conservarlos y evitar que sufran cosas tan, a ver, más o menos, quería ponerle esto, ahora vuelvo atrás, pues tan espeluznantes como esta, ¿no? Esto es lo que llaman los pescadores allí los arbolitos. Es decir, que cuando enganchan un arbolito, pues al final el arbolito, que a lo mejor puede tener 1000 años, pues queda en el fondo muertecito. Y estamos hablando de una reserva marina, que está integrado el espacio, ¿no? Ocurre esto, que está la mayoría de las gerardias que están en superficie mutiladas. Están mutiladas y llenas de... Entonces, estas cosas habría que evitarlas. Vuelvo para atrás porque me interesa comentaros otra cuestión. Aquí. Bueno, además de eso, es un sitio espectacular, este de las gerardias que hablo, y fue toda una inspiración para darme cuenta de ciertas cuestiones que estaban ocurriendo en relación a los zoantidios, que son otro tipo de corales, parásitos en Canarias. Porque la Gerardia sabaglia es capaz, esta amarilla tan espectacular que he puesto antes,
es capaz de formar este tipo de esqueletos, ¿no? Como he dicho antes, de miles de años de antigüedad y crear estas colonias tan fantásticas y fabulosas. Pero también el Mediterráneo es capaz, no tengo foto aquí, pero es capaz de vivir sobre otras gorgonias y ser parásita. Sin embargo, aquí tenemos otros parásitos propios como este, ¿no? Como este que está aquí, que es el Antipathozoanthus macaronésico, que puede llegar a formar poblaciones muy importantes y que vive sobre un coral negro. Entonces, esto nos dio pie a estudiar las alianzas biológicas. ¿Por qué? Pues porque también el naturalista, el observador, el que colabora con geólogos, con paleontólogos, al final tiene que dar explicaciones plausibles de lo que está pasando, tiene que explicar su ecosistema. Y la única explicación plausible es entender a nivel temporal, en el espacio y en el tiempo, qué ocurre. Desde mi punto de vista, y eso sí que animo a los genetistas a crear buenos relojes biológicos para comprobar si la hipótesis que yo digo es correcta o no. En mi opinión, Antipathozoanthus macaronésicus es nuevo. Igual que Gerardia sabaglia es antigua. Yo creo que esta es jurásica o por ahí y que esta ha venido recientemente. ¿Me baso en qué? Pues me baso sencillamente en que todavía ellos han estado parasitando corales negros desde su origen, por diversos problemas. Hay que imaginarse cuando se abrió el Atlántico, imaginaros lo que se pudo producir allí, esa inundación de elementos, los eventos tectónicos, la aparición de islas volcánicas, los terremotos, y todas estas cosas pudo producir justamente el fenómeno de parasitismo, porque esto es un fenómeno extraño. No hay muchos zoantidios parásitos en el mundo y se producen de una manera concreta y por algún motivo. Entonces yo creo que fueron todos esos eventos los que lo provocaron, siendo más antigua esta, por eso tiene un esqueleto enorme, y siendo más moderna esta, por eso tiene un esqueleto mínimo. ¿De acuerdo? Y eso ocurre también en Hawái y también ocurre en otras islas como las Galápagos, que han tenido siempre eventos importantes. Bueno, y aparte es muy interesante todo el estudio de esto, porque además tiene, desde mi punto de vista, que también tendrá que verificarse, yo creo que es un típico caso de simbiogénesis. Es decir, ha habido una captación de genomas evidente, yo no lo puedo demostrar. Pero ¿qué pasa? Que si yo sigo las células urticantes, el nidoma de estas especies, parásitas, pues me di cuenta que ese nidoma en estos zoantidios parásitos está relacionado con los corales negros. Y eso quiere decir que han incorporado el nidoma de los corales negros a su nidoma, pues, y aparte de su esqueleto. O sea, son capaces de crear un esqueleto como los corales negros y son capaces de tener un nidoma similar a los corales negros. Pues para mí significa que ha habido un proceso de simbiogénesis. Han captado genomas y eso también merecería la pena que los genetistas pudieran testarlo bien. Dos cosas: un reloj biológico que nos dijera cuándo se produjo el paso de un animal de vida libre a parásito, y otro que nos dijera realmente si haya habido simbiogénesis o no, testando bien el ADN, no solamente una parte, sino todo lo que tendría que estudiarse. Bueno, el Bajo de las Gerardias concretamente es un patrimonio de Canarias, un patrimonio de la humanidad, como he estado diciendo anteriormente. No me quiero extender demasiado porque tengo media hora, ¿no? No sé qué tiempo me queda. Muy bien, perfecto. Ya he hablado antes de los daños que se producen. Esto es un hilo de pesca, ¿verdad? Perdido. Esto es lo que hablaba antes de los arbolitos. No solamente sufren las gerardias, pues también toda la comunidad, que es capaz de crear como un coral tan importante bioconstructor como la Dendrophila ramia, que también se parte en la rama, evidentemente. Esto ya lo hemos comentado antes. Y ahora entramos en el otro grupo de corales, todavía más interesante por los aspectos ecológicos que hemos estado encontrando gracias a las campañas financiadas por el proyecto MIMAR. Y son las bandas, los cinturones, continuos de Antipatela weyastoni que circundan todas las islas macaronésicas y que une a la Macaronesia en una unidad paisajística propia. Muy importante porque estamos hablando de un bioconstructor clave que, en mi opinión, lo que hemos visto en Cabo Verde en la última campaña ha sido fantástico, y para mí estaba viendo Canarias durante los pulsos pleistocénicos. Lo que quiero decir es que Canarias tuvo la misma población de corales negros que hoy día tiene Cabo Verde. De hecho, Cabo Verde no es un medio tropical espectacular, en el sentido que lo son otros medios, no tiene atolones espectaculares,
no tiene grandes cabezos de coral en general, es un medio tropical diferente a los que ocurren en el Caribe o en otros sitios. Pero, sin embargo, aquí se ven las diferencias. O sea, Antipatela, que es una especie solo, un género solo emparentado con otras, con la otra que hay, que no hay más, del Indo-Pacífico sur de Australia y Nueva Zelanda. Aquí está claro que tuvo que ser un origen, también eso es un tema a testar genéticamente, un origen tetiano, como la mayoría, antes de que se abriera el Océano Atlántico, y fue la única que después de los pulsos cálidos ha podido quedarse desde Azores hasta Cabo Verde. Y sospechamos, el equipo de trabajo, que también se puede encontrar en otros lugares más al sur, como las islas de Santa Elena. Bueno, su comunidad, aparte de explicaros esto, su comunidad es fantástica. Esto es Lanzarote, donde hemos instalado una estación de cambio global también, donde se están midiendo variables oceanográficas. Nuestro amigo Óscar tendrá que medir también todo eso, si no lo ha medido ya. Y además, pues las biológicas, ¿no? Y nos hemos encontrado con una comunidad típica, un paisaje propio, que tiene que ver mucho con la sedimentación y con los corrimientos de tierra. Y por lo tanto, está muy relacionada con una ecología particular en la zona. Además, ha dado cosas impresionantes. Este alguita verde que veis aquí posiblemente sea un Palmophyllum nuevo, que es la primera vez que se cita en primo de uno del Mediterráneo y se cita en Canarias. ¿Por qué? Porque entre 60 y 100 metros no se han hecho exploraciones apropiadas. Nosotros hemos empezado y ya empezamos a encontrar cosas llamativas y grandes que no se conocían. Como he dicho, la comunidad es espectacular y fijaros uno de los parásitos de lo que comentaba antes, el Antipathozoanthus macaronésico, la capacidad de crecimiento que tiene sobre coral negro, y todas estas ramitas que veis son de su esqueleto, que no se puede comparar con el de Gerardia ni en grosor ni en calidad, pero que ya está haciendo sus pinitos porque, en mi opinión, lleva poco tiempo siendo parásito. Bueno, los estudiamos desde el punto de vista oceanográfico, físico y químico, pero también biológico. Por eso hacemos una serie de cuadraditos y ahí medimos las variables, medimos abundancia y hacemos un sistema comprensible, como el que se está haciendo en el Mediterráneo para Muricia clavata, pero en el contexto macaronésico. Vale. ¿Impacto negativo tiene? Ya hemos visto, no quiero desvelar porque todavía tenemos que estudiar mucho material y tenemos que repetir, pero ya hay algunos impactos negativos. ¿Veis las puntitas estas? Estos son necrosis. Esto ya es una rama totalmente muerta, que significa que aquí hay un proceso de afección, de enfermedad, que están afectando a este tipo de corales, que, bueno, pues habrá que aclarar y que, en mi opinión, también tiene relación, como he dicho antes, con la sobrepesca, pero ya lo comprobaremos. Bueno, y ya para finalizar, ¿voy bien de tiempo? Quería reivindicar justamente la importancia de la interpretación ecológica e histórica de los paisajes bentónicos. Por eso hablaba antes de los bancos de corales en el espacio y en el tiempo. Los científicos tenemos que tener imaginación. No puede ser estar todos los días sentados mirando a través de un ordenador pensando que esto es un puro ejercicio de positivismo, centrarnos en nuestros aspectos puramente de especialistas y dejar de oír todo lo que tenemos que oír, que nos dice la propia naturaleza y los demás colegas. Yo particularmente integro mucha información y trabajo sobre todo, en este caso, con geólogos. Me interesa mucho su opinión porque nadie como los geólogos, ya lo sabía Darwin, explica muy bien la historia del planeta. Y nosotros necesitamos entender la historia del planeta para poder entender el devenir de los ecosistemas de corales. Si no, no nos vamos a enterar de nada, nunca. Siempre vamos a suponer cosas que no son y nos vamos a quedar cortos. Por lo tanto, hay que volver a traer a la vida a Darwin, pero de verdad, y a Humboldt. Cuando hablábamos del cambio climático, el primero que habló del cambio climático fue Humboldt, pero lo situó en su justa medida. ¿De qué habló Humboldt? Pues justamente de la desecación de zonas, del uso abusivo de los recursos acuíferos, de la destrucción de selvas, ya lo dijo él. Y eso sí que cambian los climas regionalmente, pero de eso no. El cambio climático va solamente orientado a las emisiones. Ya está bien, y todo se declina en base a cambio climático. Parece que a partir del cambio climático hay que explicarlo todo. Pues no. Hay que darle la vuelta, hablar de cambio global. Y el cambio climático es una consecuencia más, que yo no niego, pero no es la principal. Y nosotros, ahí, cuando diga el planeta que no, no tenemos parte, no tenemos nada que hacer. Porque, os repito, la única extinción de la que somos partícipes nosotros es la sexta, en la nuestra, y se basa en destrucción de hábitats y ambiente.
Pero no el clima. El clima ya lo hace solo el planeta. 5 extinciones las ha provocado él, contra agresiones y regresiones marinas. Cuando escucho que es que las ciudades se van a inundar, nos ha jodido. Málaga hace 1 millón de años estaba bajo el agua y va a volver a estar. ¿Por qué? Porque los polos, es que es así. Yo sé que soy muy vehemente, pero es que estoy cansado. Estoy cansado ya de cambio climático y de aprovechaos. Entonces, yo no digo nada. Hay que hablar de cambio climático, yo no lo niego. Pero vamos a situarlo en su justa medida, vamos a discutirlo bien. Aquí hay paleontólogos muy buenos, Meco, que lo ha situado bien. Yo trabajo con un catedrático de Granada, ya está bien. Yo sé que a todos nos interesa el cambio climático porque vende, pero vamos a declinarlo bien, en mi opinión, y espero no haber molestado a nadie. Los corales negros, Antipatella macronesia, la simbiogénesis, bueno, ya he hablado de ella, es una hipótesis mía que espero que los genetistas corroboren o rechacen, pero me interesa que lo hagan. Y luego es importante también, lo que decía antes, yo no sé hasta dónde llegan las Macaronesias, pero mucho más allá de Cabo Verde seguro. Las Macaronesias desde el punto de vista de paisaje, que no se me ofenda Ruiz, porque es diferente entender las Macaronesias desde un punto de vista de los grandes paisajes, de las selvas, Ruiz, de los dragos, que también están allí, de las antiguas laurisilvas, que también están allí, Ruiz, ¿vale?, fuera y dentro, que de grupos particulares que lo que hacen es, pues sí es verdad, hay que entender que Cabo Verde es Macaronesia tropical, por supuesto, más rica que ninguna, y por eso es especial y excepcional. No te hace falta nada más. Macaronesia tropical, es suficiente, es única. Pero hay más allá. Y también existe en el espacio norteafricano continental, por ejemplo en Marruecos, y hay que estudiarla también, lo cual no es fácil. Luego, lo que he dicho antes, hay que estar en el medio y estudiarlo. Nuestra labor es estar ahí, no estar en una pantallita viendo las cositas, imaginando cosas que no son. Hay que estar allí para luego imaginar algo que se parezca a la verdad, Bueno, esto es un dibujito mío de estos de niños chicos, pero lo que quiero representar es que, bueno, pues la recuperación del naturalismo, ¿no?, y volver a los artistas, que los artistas vuelvan a trabajar con nosotros, recuperar el arte de la observación, la geografía ecológica, la descripción científica, etcétera, etcétera. Todo esto, y no solamente está volcado en la perspectiva molecular, que está muy bien. ¿Cómo no va a estar bien? La información que nos da el ADN es fundamental, en la genética es muy importante, pero incorporarla, no hacerla la reina y señora, porque no sirve para nada entonces. Y recordar que la perspectiva de las humanidades son necesarias para animar a la conservación. Esta colonia tiene miles de años y nos está contemplando. Yo creo que merece la pena nuestro respeto, ¿no?, y que hagamos cosas por ellas, aparte de conservarlas, estudiarlas bien. Y para ello nada mejor que el arte. Tenemos allí a Rafa Herrero, un patrimonio humano de Canarias, que necesitamos que, ¿qué?, pues que siga filmando, que siga haciendo esas filmaciones tan artísticas y tan maravillosas que hace. ¿Para qué? Pues para que la gente se quede embobada viendo estos mundos apartes. Y no quiero dejar de irme, un minuto, de hablar del observatorio que yo creo que se debe iniciar en un futuro, del evento norteafricano. Estamos en un lugar, lo he repetido en Azores, no me han hecho caso, en Madeira. Creo que en Canarias puede que me hagan más caso. Crear un observatorio de verdad del evento donde podamos trabajar, catalogación, donde formemos a gente en naturalismo de verdad, en saber observar, en bucear con calma, en hacer trabajos tranquilos, catálogos, no solamente estar pensando en publicar mañana en la revista de impacto, si ya revistas hay de todo tipo. Quien no publica es que es tonto. Hay revistas ya para lo que quieras. Hay revistas y subrevistas, y encima todas están en manos de editoriales privadas que no te pagan, te fastidian mucho, y luego encima se quedan con el dinero. Pensar un poco, hay que buscar un equilibrio en todo eso, os lo digo como científicos. Nunca ha sido importante ni relevante para la ciencia publicar en dónde se publicaba, sino lo que se publicaba. Luego, deciros que todos los enclaves son importantes, en el caso de los corales, de los bioconstructores, dan muchísimo dinero al año si se hace bien también desde el punto de vista turístico, que Canarias es una región muy turística, se puede hacer bien, y hay también turismo, se puede llegar a tener hasta un turismo de buceo técnico, que ya lo hay. Luego, fijarnos sobre todo en los grandes accidentes geológicos que concentran la biodiversidad, como el Bajo de la Gerardia, en las zonas especialmente frágiles, en fin, en todos aquellos elementos que consideremos que son muy importantes porque acumulan biodiversidad.
lo que hacemos desde el punto de vista de naturalista es muy importante, no se puede perder y estamos en peligro de extinción. Y yo estoy muy contento, de verdad, y muy dichoso y muy agradecido que hayan contado con mi modesta presencia, porque yo nada más que soy naturalista, no voy de más. Pero ellos, como yo, trabajan en estos temas y la propuesta es interesante, merece la pena, porque es una manera de ver los océanos paradójicamente como se veía antes. Y ahora hay que recuperarla entre todos, ¿no? Y bueno, pues con esto, si les ha gustado, pues hasta aquí llega mi charlita. Imaginen... Venme. ¿Sí? Imaginen el nivel de vehemencia, que ya lo han oído, que le pusimos el micro en la boca y le ha llegado al ojo. Para que tú veas cómo soy yo. Es que en el norte de África somos así. Preguntas, comentarios. Me ha encantado la visión holística que has propuesto, porque ¿Sí? normalmente, pues en todos los campos, lo comentábamos ayer, uno estudia las algas amarillas y no sabe nada del que estudia las algas azules. También y es verdad que es un congreso para eso. Para yo, eso, para intercambiar al conocimiento. decirme que daba una charla magistral, bueno, pues yo he intentado hacerlo para todos los públicos científicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenas Por allí. tardes. Venga. Yo simplemente quería... Pégate el micro. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que estoy muy de acuerdo en su ponencia y más aún en los temas moleculares, porque sobre todo en mi campo de estudio, que es taxonomía de parásitos, hay muchas veces que ves artículos o incluso en el NSBI que muy bien, he encontrado un trozo de ADN, pero nadie sabe de qué es. Entonces, de nada muchas veces sirve que tú identifiques un trocito de ADN de un parásito que hayas encontrado si no le pones nombre y apellido. Porque el que venga detrás va a decir, muy bien, tengo yo también otro trozo de ADN. Pero la pregunta que quería hacerle es más una petición personal, porque soy un profano de los corales. ¿Podría explicar más en profundidad el tema de del parasitismo en los corales y esa extraña simbiosis que estaba comentando? A ver, esta imagen puede ser buena. No es exactamente lo que yo quería explicar, pero puede ser buena. Esto que ves aquí, estas dos, no son zoantidios, son anémonas, actiniarios. Pero los únicos actiniarios parásitos reconocidos, que lo he publicado también yo, me gustan los parásitos. Esto de Japón y esto de las Azores, curiosamente. Porque Azores también ha sido un lugar que ha conservado mucha fauna del Tetis antigua. ¿Por qué? Porque ha habido un transporte el lens de agua mediterránea que sale por el estrecho, ¿no? Por los estrechos de entonces también, y llegaba hasta las islas directamente. Por eso han conservado muchas de las... Pero bueno, es otro tema. El caso, no me quiero por las ramas. Tú me preguntabas por qué. O sea, explicarlo más. Es que no tengo las imágenes aquí. Y claro, es difícil, pero este, por ejemplo, es el Antipathozoanthus macaronésico. Lo que yo quiero decir es que los zoantidios parásitos como este, son recientes, pero han estado parasitando, que significa han estado creciendo sobre los corales negros, creciendo sobre y absorbiendo. De hecho, si conoces la teoría de Margulis, la simbiogénesis, pues te lo recomiendo, léete el libro. Hay un libro muy bueno de ella y de Sagan que lo divulgan muy bien. Y están hablando que la captación de genomas, el apoyo mutuo entre organismos, es el motor de la biosfera y no lo que han querido hacer los manipuladores del darwinismo social, o sea, un darwinismo deformado, tampoco lo dijo Darwin, ¿no?, de la competencia, de los predadores, no. Los motores principales de la evolución en el planeta, en la biosfera, son la cooperación. En este caso, es un parásito que lo que ha hecho es quedarse con el... En este caso, un parásito, claro, pero se ha quedado con el parte del genoma del antipatario y ha incorporado sus células, en este caso. Y está desarrollando también su capacidad de crear esqueleto, que se dice pronto. Y la otra especie... Hostia,
Aquí ha habido un cortocircuito. Bueno, a ver, rápidamente, porque si no la gente me va a tirar tomate ya. No te preocupes. Esta otra especie es más antigua, ¿vale? También crea su propio esqueleto, pero es enorme. ¿De acuerdo? Por eso digo que es más antiguo y lleva más tiempo. En su momento parasitó corales negros. Ya ni los parasita, porque ya ha creado su propio esqueleto. Y yo lo que le pido a los genetistas es que testen si lo que yo digo es cierto, que pueden crear relojes biológicos para decirme si esta especie proviene del Jurásico, como yo pienso, y la otra de los pulsos pleistocénicos y pliocénicos desde que se creó Canarias. ¿Me explico? Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con la propia historia del planeta, de los océanos, de las islas, ¿de acuerdo? Y entonces la genética puede ser una herramienta estupenda. Yo puedo crear ideas, hipótesis, en base a mis observaciones y en base a lo que yo voy estudiando. Por ejemplo, las células urticantes fueron las claves para darme cuenta, digo, esta célula rara, ¿de dónde viene? Y cuando reviso la biografía, pues resulta que nada más que las tienen los corales negros. Coño, y este parasita coral negro. Y encima tiene esqueleto. Bueno, blanco y en botella, ¿no? Ahora hace falta que los genetistas hagan el trabajo propio de ellos, ¿no? ¿Te ha quedado más o menos claro? Sí, más o menos. Y sobre lo otro te voy a poner un ejemplo rápidamente. Me hablabas antes que están creando cosas que no saben, ¿no? Tal. Bueno, llevas razón. Te voy a decir una cosa. Hay un animal muy común, se llama Parazoanthus sinelae, seguro que aquí muchos le sonará. Pues lleva un siglo confundido. No solamente en el Mediterráneo, que es el mar más estudiado del mundo, no hay una especie, sino que hay un nuevo género y como mínimo 2 especies más, unidas ahí. Y esto te lo dice un morfólogo, que lo ha hecho con morfología. Imagínate cómo han estado haciendo la morfología. No, sí, aparte que cuando nos remontamos a la bibliografía científica de principios de siglo, te das cuenta que antes las cosas se hacían bien, se hacían las ilustraciones, algunos se miraban sí, las cosas. algunos sí, no, se hacían sí, mejor, pero otros... Pero la cosa es lo que hacían y con los medios que tenían, porque me puedo imaginar... El que era bueno, era bueno. Exacto. Y el que era malo, era malo. Con genética o con morfología, da igual. Y ha pasado así. Digo, yo me he sorprendido porque yo era un grupo que yo hubiera estudiado, pero cuando he metido el dedo y me he dado cuenta de esto, digo, hostia, un siglo. Y los catalanes, y los italianos, y todo el mundo aquí. A ver. Sí. ¿Vale? Pues muchas gracias. Venga.